And then I had to go up to the body to see if if he was, dead. And I remember walking up to the body. The motorbike, the throttle was stuck in the sand, and the bike was revving, had an AK strapped to it, and the guy was on the floor, and he passed away. I'd shot him here. Weird feeling. You feel like you're in trouble. You feel, I've just killed someone. Lo que acabas de escuchar es la cruda experiencia de un veterano estadounidense, luego de haber asesinado a un enemigo por primera vez. Es que si bien los soldados son entrenados para aquel instante crucial, en el cual deben decidir entre ser cazadores o presas, en la brutalidad de una guerra, al cesar el peligro, llega el momento en el que se dan cuenta que acaban de matar no solo a un rival, sino a otro ser humano. Los sentimientos pueden volverse incontrolables o simplemente se esconden detrás de la justificación de una batalla. Cada soldado es atravesado por esa experiencia de forma diferente, aunque es innegable que en el fondo queda una marca indeleble por el resto de sus vidas. Es por eso que en este nuevo video de Mundo Bélico conoceremos los impactantes testimonios de los propios combatientes. Descubriremos sus historias y cómo estos veteranos de distintas guerras hacen frente al hecho de haber quitado una vida. Ponte cómodo porque aquí vamos. We were in a couple different villages in Sorobi, which is a city right next to Sharbaran. We were going to the border of Albania to a town nearby. We set up claymores. They're bomb devices that you face. They have like 700 steel balls in them. We were ambushed. My bus was blown up. I was the only one up there that wasn't hurt and scared to death. Al comenzar su camino dentro del ejército, un sentimiento patriótico suele impulsar a los soldados, quienes están dispuestos a todo por defender los intereses e ideales de su país y naciones aliadas. Sin embargo, esto también significa asumir un enorme desafío. En caso de enfrentar una guerra, los combatientes deben estar preparados para el sacrificio que puede implicar perder la propia vida durante un enfrentamiento, un riesgo que están decididos a tomar por su bandera. No obstante, un aspecto que no suele tenerse en cuenta es el precio que se debe pagar cuando se asesina a otra persona. De hecho, el entrenamiento no los prepara para pensar en eso, sino que las Fuerzas Armadas se centran en una única y específica cuestión: cómo acabar con el enemigo de la forma más rápida posible. Probablemente, la idea de terminar con la vida de un rival es lo que más intriga genera en alguien ajeno al mundo militar. Y por eso no es raro que la pregunta más común a un veterano de guerra sea: ¿alguna vez mataste? Más allá de que provenga de amigos, personas cercanas o completos desconocidos, este suele ser un interrogante que lleva a los soldados a un lugar de incomodidad. No es extraño que provoque enojo o malestar, y los excombatientes afirman que se trata de una consulta inapropiada, ya que les recuerda su lucha contra los demonios internos que preferirían olvidar. Sin embargo, mientras más tiempo pasa desde que abandonaron las filas del ejército, comprenden mejor la postura de los curiosos sobre el tema. Aquellas personas no saben lo que es estar dentro de una guerra, los sentimientos que invaden y anidan en la mente de las personas que han sido entrenadas para estar en medio de un infierno, pero que por primera vez deja de ser una simulación para convertirse en algo demasiado real, casi intolerable. Nada los prepara para eso. Miedo, sangre y muerte por todas partes. En el campo de batalla, solo dos cosas pasan a ser fundamentales: mantenerse con vida y cumplir con la misión asignada. No obstante, el riesgo de fallar en alguno de esos dos objetivos está latente segundo a segundo. Para comprender mejor esta idea, escuchemos a Craig Harrison, un destacado francotirador de las fuerzas británicas que había sido enviado a combatir en el desierto de Maizán, en Irak. Y con la presencia de la muerte frente a él, solo lograba pensar en sus afectos al otro lado del mundo.
I'm going to say it, we got absolutely smashed. We thought we were going to get overrun. So I phoned Tanya. I get a bit upset, you know, sorry. I phoned her and she answered. And I said to her, I love you, you know. And then she goes, I know. She goes, what's all that noise? And I said, that's nothing, that's nothing. Just want to hear her voice, you know. Just want to hear her voice. And we went back on the roof and yeah, we were in the fight. El soldado había logrado comunicarse con su esposa, creyendo que podría ser la última vez que hablarían. Sentía el fuego del enemigo cada vez más cerca en aquel vasto desierto iraquí, y sabía que para conseguir volver a ver a Tanya y al resto de sus seres queridos, la mejor opción era apretar el gatillo de su arma y acabar con los rivales que querían evitar que regresara a su hogar. Harrison era parte de la Operación Telic, nombre en clave para todas las misiones realizadas por Gran Bretaña en Irak desde la invasión en marzo de 2003, en colaboración con la alianza encabezada por Estados Unidos. El francotirador fue desplegado en la provincia de Maizán, que buscaba ser ocupada por las tropas de su país, y mientras la batalla se desataba, solía ver cómo los combatientes enemigos patrullaban diferentes zonas en motocicletas para acorralar a los británicos. Así llegó su oportunidad. Estaba decidido a actuar. Tomó su rifle al escuchar el sonido de uno de esos vehículos de 2 ruedas y aguardó pacientemente hasta tenerlo al alcance. Ver a una persona al final de la mira del arma es muy distinto a los blancos de entrenamiento. Pero Harrison sabía que se encontraba en la guerra y no podía vacilar, o aquella persona a quien apuntaba no dudaría en dispararle si se presentaba la ocasión. El soldado cumplió con su tarea, apretó el gatillo y por primera vez acabó con una vida. Era consciente de que había hecho lo que debía, pero sus sentimientos no parecían estar de acuerdo con lo que su boca se repetía constantemente para convencerse. You feel like you're in trouble. You feel, I've just killed someone. But people are thanking you, going, oh yeah, good shot, tapping your shoulders, good shot, good, you know, good mission there, Craig, well done. But you just killed someone. Strange feeling, strange feeling. A pesar de los sentimientos encontrados al asesinar a una persona por primera vez, Craig Harrison nunca dudó de seguir adelante con su carrera militar. Y de hecho, con el tiempo se convirtió en una figura reconocida a nivel mundial. Años más tarde fue desplegado en Afganistán, donde en 2009 estableció un récord de distancia como sniper, asesinando a 2 tiradores talibanes en el sur de Musa Qala, en la provincia de Helmand. El británico admitió que necesitó de 9 disparos para medir la longitud que los separaba de los insurgentes, pero luego del primer acierto que derribó a uno de los enemigos, la siguiente bala mató al segundo rival instantáneamente. Más tarde, un helicóptero recorrió la zona con un telémetro láser y pudo constatar que existían 2.475 metros entre Harrison y los 2 talibanes asesinados, por lo que había roto la marca vigente hasta ese momento para una baja en combate de este tipo, que era de 2.430 metros y pertenecía al soldado canadiense Rob Furlong, también en Afganistán, pero contra un combatiente de Al-Qaeda. Después de aquel logro, el francotirador británico obtuvo grandes reconocimientos. Pero eso no impidió que las muertes que cargaba sobre su espalda y todo lo vivido en las guerras lo llevaran a desarrollar un trastorno por estrés postraumático, razón por la que fue dado de baja del ejército en 2014. Este caso demuestra que a pesar de romper con la barrera del miedo a matar por primera vez y luego poder hacerlo de manera diaria, convirtiéndolo simplemente en un trabajo, algo dentro de uno nunca deja de darle importancia. Por eso todos los veteranos recuerdan aquel momento en el que quitaron una vida. Aquí tenemos el ejemplo de un francotirador estadounidense llamado Lance, que luchó en Kosovo, un estado con reconocimiento limitado ubicado en la península balcánica en el sureste de Europa. Luego de que el vehículo en el que viajaba fuera emboscado por las fuerzas yugoslavas, quienes desataron una guerra en 1998 contra el gobierno de este territorio, Lance llevó a cabo su primer asesinato. My head was ringing, everything was in slow motion, and there was a rifle on the ground that had gotten blown out of the bus. I picked it up and ran towards the gunfire.
a bunch of the guys had caught up to me, and they're like, "What did you do?" And I'm like, "What are you doing here?" I thought I was dead. I didn't realize I was the only one that got off the bus. En la tensión del momento, el soldado estadounidense tomó el arma y se enfrentó a los enemigos sin pensar en las consecuencias. Podría haber sido fácilmente asesinado, pero por el contrario, mató por primera vez, y eso quedó grabado en su memoria. La mayoría de los veteranos, luego de años de ese acontecimiento que marca un antes y un después en sus vidas, admiten que se trata de un acto terrible y triste. Incluso para muchos es mental y espiritualmente dañino, algo de lo que nunca se recuperarán. De todas maneras, es verdad que para otros soldados no significa nada, porque lo entienden como parte de su labor, aunque probablemente sean la menor cantidad. Ahora bien, lo que sin duda comparten ambos grupos es que es mejor haber estado en el lugar de quien pudo empuñar el arma y no del que estaba al otro lado del cañón. Seguir con vida, caminar por este mundo y no en los recuerdos de otra persona, es lo que valoran todos los excombatientes. Para seguir avanzando con un nuevo testimonio de estos soldados y sus confesiones sobre la muerte, debemos volver a Afganistán en el marco de la Operación Libertad Duradera. Como muchos ya saben, la invasión de este país tuvo sus inicios luego de los atentados a las Torres Gemelas, ataques en los que se contabilizaron alrededor de 3.000 fallecidos. La misión era lograr identificar y acabar con células de grupos terroristas, principalmente dos que ya hemos mencionado en este video: el Talibán y Al-Qaeda. No obstante, estos insurgentes no se entregarían sin dar batalla, y es por eso que hubo intensos duelos a lo largo de los años, dando lugar a que miles de soldados tuvieran sus experiencias iniciales en la guerra. Uno de los casos fue el de un joven francotirador llamado Josh, quien aquí nos relata cómo fueron sus primeras bajas. We gunned down these two guys holding a larger machine gun, a PKM, and another guy holding his ammo. So they were just running from point A to point B. We happened to just gun them down. And they were right next to a kalot. A kalot's a house, like a little mud hut. And a lady came out. You don't shoot women or children on the battlefield, but we were just so into the moment. We watched her pick up the rifle, and that was, well, the machine gun, and that was the cue, and we just lit her up. En el caso de este excombatiente, admitió que el asesinato de la mujer fue duro, pero siente que solo se trató de una cuestión del sexo de la víctima, ya que en su caso particular no experimentó ningún tipo de angustia por el hecho de matar a los enemigos de Estados Unidos. Es apretar un gatillo y lo conviertes en un trabajo. Lo único que quieres es hacerlo, porque entonces puedes volver a casa, a la cama, a tomar una cerveza, dijo. Esto demuestra que cada soldado puede vivir experiencias completamente diferentes sobre un mismo acontecimiento. De hecho, Josh también reveló que al volver a suelo norteamericano, extrañaba estar participando de la guerra. Para él había sido un momento increíble, que lo llevaba a un lugar primitivo dentro de su ser, conectando incluso con sus antepasados que también fueron parte de algún conflicto bélico. Más allá de esa manera de interpretar toda su participación, confesó que aquella primera vez que quitó una vida fue diferente a cualquier otra. Every second, every small little detail of that exact moment. I can tell you what the dust felt like, how the air tasted on my breath. Every little detail you know, because that's the first time you've done something so big. A pesar de los diferentes puntos de vista sobre el tema, siempre se puede encontrar algo en común entre los relatos. Las formas de superar el impacto de ese momento en el que se aprieta el gatillo y se apaga una vida son ilimitadas, pero nadie duda en que sea un asunto indiscutiblemente serio. Al hablar sobre sus experiencias, estos veteranos muchas veces son consultados si existe alguna situación en la que sea aceptable matar a una persona fuera de la guerra. Ante esto, un ex infante estadounidense que sirvió en el ejército durante el conflicto en Vietnam, no solo dudó sobre la posibilidad de que algo justifique un asesinato en la vida civil, sino que también planteó que cuesta encontrar argumentos para acabar con la existencia de alguien en la batalla. Su nombre es Dan, y al recordar su estancia en la jungla del país en el sudeste asiático, reveló: "Si existe un infierno, probablemente huela así. Te penetra y no se va en mucho tiempo. Es horrible". Además, dijo que tanto sus compañeros como sus enemigos eran simples soldados que luchaban por lo que creían que era correcto.
Todos tenían familia a quien deseaban volver a ver, pero muchos no lo lograron. No obstante, de forma llamativa, este veterano que colocaba minas antipersonal para hacer volar por los aires a sus rivales, señaló no tener remordimientos por las muertes que pudo haber causado. We found a very young Vietnamese person with his legs mostly gone. I didn't feel any personal guilt. I felt sorry for him. But no personal guilt, no. Casos como este son un claro ejemplo de lo complejo que puede ser aceptar todo lo que ocurre en una guerra. Y matar probablemente sea el mayor desencadenante de un conflicto moral en los veteranos, el cual puede dañar su autoimagen, sus relaciones y su espiritualidad. Para muchos de ellos, algunos de los cuales pueden ya sufrir estrés postraumático, la culpa, la vergüenza, la ira y el aislamiento agravan el trauma psicológico relacionado con sus experiencias de batalla. Estas cicatrices emocionales pueden durar décadas y en ciertos casos conducen hacia la depresión o incluso el suicidio. Ante este escenario, las Fuerzas Armadas muchas veces buscan trabajar desde el punto de vista de la psicología para evitar que los soldados tengan este tipo de pensamientos. No obstante, es algo inevitable más allá de cualquier incentivo que se pueda utilizar. No es que un militar tenga la obligación de sentir pena por matar a los combatientes enemigos, o que cometa alguna injusticia contra ellos cuando no sienta tristeza. Más bien, no experimentar ninguna angustia emocional en estas circunstancias sería un signo de carácter moralmente defectuoso. Revela la ausencia de una virtud particular sobre el afecto, que se trata simplemente de la disposición a conmoverse emocionalmente de una manera que se ajuste a la gravedad moral de lo que uno hace y cómo convive con ello más tarde. Un soldado que es capaz de matar y mutilar a gente sin sentir nada carece de esta virtud. Esto no necesariamente no lo convierte en una mala persona. Además, es probable que sea el resultado de su entrenamiento de combate, el cual está orientado a hacer que los reclutas se sientan más cómodos con la idea de asesinar, de manera que puedan hacerlo repetida y eficazmente, sin pensar ni sentir demasiado. Uno de los objetivos es permitirles usar la violencia letal sin sufrir angustia emocional, y de allí parten las diferentes interpretaciones de los propios soldados, como la que cuenta en este relato Lonnie, otro veterano de la guerra de Vietnam que trae el testimonio de sus recuerdos. I was down, and all I could see was his head and shoulders. He had a hard hat on. And then I saw the red emblem. It was. And then when I could see a silhouette, I blasted. Silhouettes. They're not real people, they're just targets. Este es un ejemplo de las formas en las que los combatientes se consolaron al cometer sus primeros asesinatos en batalla. Buscaban deshumanizar a sus oponentes para no pensar en el hecho de que acababan de quitarle la vida a otra persona. El escenario de guerra genera un equilibrio entre cada uno de los soldados que se encuentran luchando. Todos están en el mismo lugar, arriesgando su vida y con la idea de que si uno mismo no es el que aprieta el gatillo, pronto se encontrará del lado por el que sale la bala y deberá despedirse para siempre de este mundo. Esa es la tensión que trata de explicar Lonnie con una marcada muestra de dificultad al intentar no parecer alguien completamente desalmado. I didn't give a fuck who he was. I was trying to keep me alive. It wasn't me and a Vietnamese. It was me and anybody that's got to get oh man, this is hard. I mean, the difference in war and in civilian life, you got no choice on one of those. Estas explicaciones del veterano son parte de las herramientas más comunes que se utilizan en el ámbito militar cuando los asesinatos se convierten en rutina. El recurso de quitar humanidad o demonizar al adversario es uno de los primeros en aparecer y ha estado presente durante toda la historia. No se habla de matar a los hombres y las mujeres, sino a los comunistas, a los nazis o a los terroristas.
Aquellos términos despectivos hacen que sea psicológicamente más fácil dispararles. Y lo mismo sucede con el lenguaje en otros aspectos, como al momento de hablar de neutralizar un objetivo para evitar decir que ha sido asesinado, o cuando se habla de una zona que fue despejada, en vez de señalar simple y llanamente que mataron a todos los rivales que estaban allí. La función de estos eufemismos es permitir que se comuniquen cosas terribles sin el desagrado de evocar imágenes mentales de ellas. Y de igual forma, esto se traslada a otras cuestiones para levantar la moral y motivar a acabar con la vida de los enemigos, con un mensaje que juegue en la mente de los soldados. Hablamos de los nombres de las misiones, como por ejemplo la que mencionamos anteriormente, Operación Libertad Duradera. Básicamente apunta que al matar a los adversarios, se liberará de la opresión a las víctimas para siempre. Otro ejemplo es la Operación Causa Justa, la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 para derrocar al dictador Manuel Noriega. El nombre de la misión y su finalidad provocaban convencimiento en los soldados, y con eso se buscaba quitar peso a las cerca de 3.000 víctimas fatales, entre miembros de las fuerzas de defensa panameñas y población civil. Ahora bien, como ya hemos comentado, sin importar la estrategia que se utilice para evitar el impacto psicológico de matar a alguien por primera vez, lo que suceda en el interior de cada soldado se define en el instante del acto, cuando los demonios personales se manifiestan. Aquí volvemos a escuchar a Lonnie, donde cuenta lo que se le cruzó por su cabeza cuando quitó una vida durante su experiencia en Vietnam. Once you realize they're gone, they're dead, then what death looks like is nothing. There's nothing there. There's a body there, but there's nothing at all. It goes from something, a big something, to the smallest nothing that there can be. It goes from dreams and aspirations to nothing. You know, you can kick it, you can hit it with a stick, you can throw rocks on it, you can do anything, and it won't bother it because it's dead. Con estas palabras podemos analizar un último aspecto mientras nos vamos acercando al final. Y es que queda un concepto por entender antes de despedirnos, el que tiene que ver con la facilidad y la delicadeza. Si vamos a la simplicidad de la pregunta que se le hace a los soldados sobre cómo es matar, la primera cuestión que surgirá será probablemente la de supervivencia. No obstante, otra respuesta rápida podría ser precisamente que es fácil. En medio de una guerra, un francotirador que ha sido entrenado durante años para ser efectivo solo necesita un blanco y apretar el gatillo. El esfuerzo que requirió ese instante fue mínimo para él, y de todas maneras, el impacto en la víctima es colosal. Por otra parte, los seres humanos somos muy delicados y frágiles si nos comparamos con la brutalidad de los conflictos bélicos y el armamento que se utiliza. Eso implica que el asesinar a alguien no siempre exige un sacrificio desde lo físico. Sin embargo, el desafío es mental. A pesar de que las guerras se terminan y las peleas entre países pueden llegar a resolverse, una vez que se alce la bandera blanca, los soldados se llevarán consigo la carga más pesada, una que los acompañará por el resto de sus vidas. Ahora sí, luego de haber recorrido el oscuro mundo detrás de quienes provocan una muerte por primera vez, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes, nos gustaría conocer tu opinión sobre esta controversial incógnita que se abrió durante nuestro video. ¿Crees que realmente existe algún ámbito en el que el acto de asesinar a otra persona esté justificado? Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos en la próxima entrega de Mundo Bélico.